marcar, antes del tratamiento de este código contravencional, mi posición, en mi caso, contraria al código contravencional. Y creo que hoy es un día muy especial porque, digo, hoy es el día de la lealtad para los que somos peronistas, y la lealtad tiene que ver con ser firme en nuestras convicciones, en nuestros principios. Y yo creo que quienes pertenecemos al peronismo tenemos una guía, que es que cuando hay una necesidad hay un derecho. Y creo que, como característica general, este código contravencional restringe derechos y no los amplía. Esto como forma, digamos, sintética de poner mi posición. Pero creo que ya vamos a cumplir 4 años y siento la obligación de leer posiciones de distintos sectores sociales de nuestra provincia que me han hecho llegar sus observaciones al código. Evidentemente, estas observaciones no han sido recibidas en tiempo y forma, y por eso, antes del tratamiento, quiero leer cuáles han sido las opiniones. En el primer caso se trata de una asociación civil, Puerta Violeta, que se la reconoce hoy como la gran defensora en la ciudad de Trelew de los derechos del colectivo feminista. Así que, en principio, voy a leer. El código contravencional, los códigos contravencionales son anticonstitucionales, puesto que son un rezago de la dictadura militar. Son leyes que traslucen el pensamiento antidemocrático y reaccionario que caracterizó esta dolorosa etapa de nuestra historia reciente. Es decir, que en la actualidad dicha normativa importa y recrea una herramienta de control social que se encuentra en abierta contradicción con los principios constitucionales vigentes. Cuando se debate la reforma de códigos contravencionales, existen posiciones derechistas que buscan endurecer la herencia de la dictadura con una ley sancionada en democracia. Existen otras posiciones que buscan una ley contravencional de seguridad democrática, o postulan la creación de juzgados contravencionales para que se respete el debido proceso. Esto se convierte en una utopía cuando se ve la connivencia del Poder Judicial con la policía con riesgos encubiertos, por ejemplo, en los casos de crímenes de Paulina Levos o Pamela Laime, o en el armado de causas a los movimientos sociales. Es necesario cuestionar la naturaleza de la legislación contravencional. ¿Cuál es el sentido de tener una suerte de subderecho penal de control local que se pueda convertir en una herramienta punitiva adicional para reprimir a la clase trabajadora, a los jóvenes, al colectivo feminista LGTBQ y a quienes se organizan? En materia de seguridad ciudadana, el Poder Estatal tiene límites claros. Su actuación se encuentra condicionada principalmente por el respeto a los derechos humanos y a la observación rigurosa de los procedimientos conforme a derecho. Ninguna política pública de seguridad puede basarse en la negación de las garantías que tiene todo ciudadano. Tampoco creer que las mismas constituyen un obstáculo para obtener seguridad. Estos obstáculos hay que encontrarlos en la estructura misma de la institución de seguridad, especialmente en la burocratización y la falta de profesionalización. No puede diseñar una política de seguridad ciudadana sino en consonancia con políticas públicas de orden social que inserten a los sectores más excluidos. Estos no solo son pasibles de sufrir un delito, como todas las personas, sin importar su estrato social, sino también es a costa de estos grupos marginados que se intenta satisfacer la demanda de seguridad de determinados sectores más pudientes, muchas veces vulnerando o restringiendo los derechos y garantías de los más vulnerables. En otras palabras, no se puede garantizar la seguridad de una sola clase social y en función de esa clase social, es decir, no se puede legislar para los ricos y dejar afuera a toda la sociedad. Análisis del proyecto. Redacción del proyecto. La técnica legislativa es anticuada, no condice con los códigos ni con las normativas que se están creando en la actualidad, puesto que la técnica que se utiliza es la redacción, lectura fácil, redacción, adaptación y publicación de las normas. La técnica legislativa de lectura fácil promueve el acceso a la información y la comprensión de las TODES, personas con discapacidad intelectual, personas extranjeras que viven hace poco en nuestro país, tienen escaso manejo del idioma español, niños, niñas que empiezan a leer, personas con dificultades para comprender mensajes escritos.
En cada uno de los artículos no existe perspectiva de género. En la parte de violencia de género confunde el concepto, es erróneo. Cuando se habla de violencia de género se debe remitir a las leyes provinciales 1526 y trabajar en la integración armónica de las normas. El abanico de aberraciones jurídicas de las contravenciones es tan amplio que puede ser detenido y castigado con arresto alguien que se tome una cerveza en la vereda de su casa, alguien que haga un graffiti. En varios artículos se apela a la moral y buenas costumbres o al pudor, que se pueda herir, inclusive con actos privados. Sin duda, los hechos tipificados dan pie a detenciones arbitrarias, donde el fiscal de contravenciones tiene un poder de decisión absoluto. Desorden en la vía pública, ebriedad, son las contravenciones más utilizadas para llenar de jóvenes, inclusive menores, las comisarías. Además, existen contravenciones para impedir cualquier tipo de protesta y aquellas que apuntan al control y disciplinamiento de diferentes sectores y movimientos sociales. Nuestra recomendación como organización es que hay que derogar cualquier tipo de código contravencional o, en su defecto, si hay que realizar un código de convivencia, es necesario llamar a todos los actores sociales, poderes del Estado, organizaciones, movimientos y construirlo en conjunto de una forma responsable, seria y de forma legítima. Puerta Violeta. Pronunciamiento segundo del Foro de Participación Ciudadana, que como referentes tiene a la doctora Alejandra Tolosa y al doctor Eduardo Hualpa. El Código Contravencional de Chubut fue un avance al dejar atrás las institucionalidades a las inconstitucionalidades edictos policiales. El actual proyecto de reforma que la legislatura trata el próximo jueves es regresivo al no hacerse cargo de todos los cambios en la realidad de nuestra convivencia y de los derechos ganados en todo este tiempo. Para reformular el Código Contravencional nos debemos una amplia discusión sobre la forma de construcción de comunidad, los roles institucionales, las relaciones entre delitos, faltas y contravenciones, los roles, todo esto debe darse en un amplio marco de participación ciudadana, requisito que el proyecto de reforma no tiene en lo absoluto. De hecho, el 14 de noviembre del 2018, algunas organizaciones presentamos una nota dirigida a la Comisión de Asuntos Constitucionales solicitando una reunión para abordar el proyecto de reforma del Código Contravencional y de la misma nunca obtuvimos respuesta. Aún sin esa discusión amplia y diversa, hemos encontrado varios aspectos cuestionables de la iniciativa que ejemplifican su carácter problemático. La propuesta desconoce los límites al poder punitivo estatal de un Estado de Derecho e ignora garantías esenciales del proceso penal según normas constitucionales y compromisos internacionales en materia de derechos humanos. Nos referimos específicamente a normas que violan el derecho de defensa, el derecho a las libertades personales, la garantía del debido proceso y el principio del juez natural. En este proyecto se crean nuevas figuras contravencionales, otorgándole más facultades a la policía para intervenir y detener. Se persiguen distintas formas de uso del espacio público, tanto con la criminalización de la protesta social como con las medidas persecutorias y punitivas a las actividades económicas de subsistencia, cuidado de coches, artistas callejeros. La persecución a trabajadores informales, sobre todo en un contexto de recesión y crisis económicas, solo apunta a un mayor control social. De este modo, en un contexto de crisis económicas, el gobierno de la provincia, en lugar de extender las redes de contención y asistencia, propone medidas que implementarse aumentarán la persecución policial y la criminalización de los sectores populares. Creemos que la reforma que se pretende sanciona comportamientos inocuos, atenta contra la libertad de expresión y las posibilidades de manifestarse, reforzando un modelo autoritario que privilegia la represión a la prevención y castiga la pobreza sin combatir sus causas. Los códigos contravencionales, incluyendo este proyecto, al igual que los edictos policiales, lo único que garantizan es la discrecionalidad policial sobre los sectores más vulnerables. Hacemos un llamamiento a legisladores al respecto, cumplimiento de los derechos humanos de las personas y a pensar en políticas de seguridad articuladas con políticas públicas. Es importante también que los legisladores tengan en cuenta la realidad de los innumerables y continuas denuncias por violación institucional realizadas en el ámbito de la justicia.
Observaciones puntuales. La desigualdad de género como excusa para aumentar la punitividad. En nombre de una perspectiva de género, el proyecto incluye el título de la protección contra la violencia, un agravante para el caso de que las conductas de hostigamiento, maltrato o intimidación se cometan por razones de género. También se legisla sobre el acoso callejero. Es un error pretender superar la violencia de género dándole mayor capacidad represiva al Estado. Entendemos que las respuestas punitivistas no solo no sancionan, sino que agravan la situación de riesgo que sufren las mujeres en la calle. Es preocupante que el gobierno de la provincia entienda que para proteger a las mujeres que pueden ser víctimas de violencia de género, la respuesta sea represiva, punitivista y con mayor intervención policial. Endurecimiento de subsistencia en el espacio público, cuidacoches, volanteros y artistas callejeros. En el proyecto presentado en la legislatura se busca ampliar las facultades de la policía para perseguir y sancionar a quienes realizan una serie de actividades económicas de supervivencia en el espacio público, los servicios de estacionamiento. Además de las nuevas prohibiciones para quienes trabajan en el espacio público, también se persiguen ciertas prácticas artísticas, culturales y políticas. Se incorpora la contravención de fijar carteles o estampas o escribiesen o dibujasen cualquier anuncio, expresión o leyenda en propiedad pública o privada ajena, sin licencia de autoridad del dueño o de autoridad vigente. Artículo 112 del proyecto. Esta norma podría implicar la persecución de actividades realizadas por organizaciones políticas, sociales o culturales, centros culturales o trabajadores. También el proyecto propone una serie de contravenciones contra la tranquilidad y el orden colectivo. La redacción contiene imprecisiones y arbitrariedades, turbar el orden, forma escandalosa, perturbación al descanso. Estos artículos que utilizan la figura contravencional de ruidos molestos son frecuentemente utilizados para perseguir a artistas callejeros, aplicar clausuras y multas discrecionales a los espacios culturales y sociales, salas de teatro alternativo. Otra pretensión de la reforma es regular las actividades en Internet como el hostigamiento, la difusión de imágenes y grabaciones íntimas y la suplantación digital de identidad como falta contravencional cuando la competencia natural es del fuero penal y es Congreso de la Nación quien debe legislar en este sentido. Reincidencia, artículo 29. La figura de la reincidencia que el proyecto analiza plantea está directamente asociada al derecho penal de autor y se sustenta en el castigo, no en una conducta particular, sino en un determinado sujeto donde la reiteración de la falta constituye una desobediencia que por lo tanto debe ser sancionada con otra categoría de pena más gravosa. Es en principio admisible que una condena anterior aplicada a un contraventor pueda servir como antecedente para evaluar la imposición de una sanción mayor, pero no es correcto que la mera existencia de aquello por sí mismo determine un aumento fijo en el monto de la pena, teniendo en cuenta esto. Lo adecuado es permitir al juez que fije una sanción para el caso concreto. La regulación concreta de la figura debe respetar los principios de legalidad y proporcionalidad. En este sentido, no es correcto posibilitar que figuras leves puedan transformarse en graves por la mera repetición de la conducta. El arresto como pena generalizada es objetable desde la perspectiva de distintos tratados internacionales. Que la privación de la libertad sea una sanción aplicable a conducta que las autoridades nacionales no han categorizado como delito. La pena de privación de libertad se caracteriza por ser una sanción que se aplica como último recurso o de estricta necesidad. Esta idea responde al criterio que este tipo de pena, por los graves perjuicios que causa quien debe padecerla, solo es admisible cuando no hay otra mal menor. Al estipular la pena de arresto se debe tener en cuenta su naturaleza restrictiva. Además, la sanción debe ser también estrictamente proporcional.